Muy buenas noches. Buenas noches, tengan todos los colegas. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos a todos. Ya vamos a comenzar por acá con nuestra actividad de hoy. Denme un segundito. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Pastor Chief Medical Officer de Laboratorios Leti, dedicada en particular en el marco de la, digamos, conmemoración del mes de la lucha contra el cáncer de mama. Recordemos que el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre la población femenina y que según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica una paciente con esta patología. Se sabe también que según estimaciones, una mujer muere en el mundo de esta edad cada 53 minutos, pero también sabemos que un cáncer de mama detectado al inicio del mismo puede disminuir en 25% la probabilidad de muerte. De acuerdo a la misma Organización Mundial de la Salud, pues la educación es una parte integral de programas de detección temprana. De aquí que los mensajes de concientización sobre el cáncer de mama son más eficaces si se formulan con la participación de la comunidad, es decir, empoderando a las pacientes en torno a su propia entidad patológica. Recordando también que el cáncer de mama puede afectar tanto a mujeres como a hombres. Cada día 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama con la finalidad de sensibilizar y concientizar a la sociedad. Pero a final de cuentas todo el mes de octubre es el mes de octubre rosa y en este sentido pues también nos hacemos la pregunta ¿qué pasa con aquellas mujeres que están en estado de gravidez o que cursan con cáncer de mama, quieren quedar embarazadas o están embarazadas y se les diagnostica cáncer de mama? ¿Qué tan frecuente es eso? ¿Cuál es la conducta en este caso? La conducta es similar en el primero o en el tercer trimestre, cuando decidimos el tipo de cirugía o de conducta quimioterápica en este caso, dependiendo pues de la edad gestacional. Todas estas interrogantes serán abordadas y contestadas en una actividad que llevaremos de la mano de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, con nuestro invitado de hoy, el doctor Marco López. El doctor Marco López nos conversará acerca de cáncer de mama asociado al embarazo. Nuestro invitado es cirujano general mastólogo, adjunto de la Unidad de Patología Mamaria del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario de Caracas, instructor del curso de perfeccionamiento profesional en mastología de la Universidad Central de Venezuela. Es miembro activo de la Sociedad Venezolana de Cirugía, miembro asociado de la Sociedad Venezolana de Mastología y tiene su consulta en la Unidad de Atención Integral Femenina UNIFEM en Chacao, Caracas. Recordándoles asimismo que esta actividad está grabada y a vez finaliza será colgada en nuestro canal de YouTube, Laboratorios Leti. Los invitamos a que se suscriban y que activen las notificaciones para que reciban la información no solo de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que Laboratorios Leti tiene para ti. Como un amable recordatorio, por favor, a partir de este momento mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Les recuerdo además, pueden realizar todas sus preguntas por medio del chat para dar inicio al proceso de discusión al finalizar la conferencia de nuestro invitado y, una vez más, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, agradecido por su presencia acá en este espacio. Los dejo en la amable compañía de nuestro invitado, el doctor
Marco López. Doctor López, el micrófono es suyo. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Pastor. Gracias a la Sociedad de Obstetricia y de Ginecología de Venezuela, Laboratorios Leti, por la invitación a participar en la noche de hoy en este webinar sobre cáncer de mama asociado al embarazo. Voy a compartir pantalla. Si durante la conexión me escuchan entrecortado, me interrumpen, por favor, si falla mi conexión y corregimos. Seguro, doctor. Adelante. Perfecto, ¿ya tienen la presentación? ¿Se ve bien? Perfectamente. Muchas Puede gracias. continuar. Gracias. Bueno, en la noche de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, como lo es cáncer de mama asociado al embarazo. Melanoma, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, linfoma, son tumores frecuentes que se pueden presentar durante el proceso de la gestación. Cáncer de ovario, el cáncer colorectal, también son neoplasias, aunque con menos frecuencias. El cáncer de mama asociado al embarazo sigue siendo un problema clínico poco estudiado, pero importante, y además de ello creciente en todo el mundo. Es aquel que se diagnostica durante el embarazo, la lactancia o hasta un año después del parto, o el embarazo que ocurre durante el tratamiento de la enfermedad. Y vamos a ver más adelante algo bastante interesante, que este periodo posparto en un grupo susceptible de mujeres puede impactar de manera negativa en la historia natural de la enfermedad por un periodo que puede extenderse incluso por más de 5 o 10 años. La relación entre el embarazo y el cáncer de mama son bastante complejas. Sabemos que el embarazo confiere un efecto protector para el cáncer de mama, sin embargo, en otro grupo pequeño de mujeres susceptibles, el embarazo puede inducir al desarrollo de un cáncer de mama con características pronósticas bastante precarias. Esto lo respondemos o lo ilustramos en esta diapositiva. ¿De qué manera el embarazo confiere un efecto protector para el cáncer de mama? Sabemos que la glándula mamaria es un órgano inmaduro, cuyo proceso de maduración y de diferenciación celular se alcanza con el primer embarazo a término. En ese momento, cuando la glándula mamaria comienza a modificarse en preparación para el proceso de la lactancia. Ese tiempo que transcurre desde la mama inmadura hasta alcanzar el primer embarazo a término se conoce como periodo de susceptibilidad mamaria. Y cuando se alcanza el primer embarazo a término, que esa mama se modifique en preparación para el proceso de la lactancia, adquiere su primer mecanismo protector contra el cáncer de mama. Posteriormente, luego del parto, la mujer cuando inicia el proceso de lactación o de lactancia, esa glándula mamaria tiene la capacidad de captar menos cantidad de estrógeno y de progesterona. ¿Debido a qué? Debido a que va a haber un aumento en la resistencia de los receptores de estrógenos y progesterona en el interior de la glándula mamaria, conocido también como proceso de desensibilización de los receptores hormonales. La glándula mamaria, al disminuir el acoplamiento de la molécula de estrógeno y progesterona a cada uno de sus respectivos receptores, de esta manera evade todos los metabolitos mutagénicos genotóxicos que derivan de este acoplamiento, siendo este el segundo efecto protector que confiere el embarazo para el desarrollo futuro de cáncer de mama. ¿Qué sucede? Pues mientras más temprano la mujer alcance su primer embarazo a término, la glándula mamaria se hace mucho más resistente a la carcinogénesis a larga data de manera más temprana. Pero si la mujer posterga ese primer embarazo a término para luego de los 30 años de edad, ese periodo de susceptibilidad mamaria se prolonga. Y por supuesto, al prolongarse, la glándula mamaria tiene mayor posibilidad de adquirir mutaciones que bajo un entorno hormonal o bajo la influencia de otros factores de riesgo, por supuesto, será más susceptible para el desarrollo de procesos neoplásicos. Una vez que la mujer decida abandonar la lactancia o el destete, la glándula mamaria inicia un proceso de involución. Y ese proceso de involución ocurre en una serie de modificaciones importantes morfológicas y fisiológicas que van a llevar a la glándula mamaria al estado basal previo al embarazo, teniendo la facultad o la propiedad de poder volver a modificarse con unos embarazos posteriores.
Y es particularmente en ese periodo de involución en donde un grupo susceptible de pacientes pudieran ser influenciadas para el desarrollo de un cáncer de mama inducido por el embarazo con características pronósticas bastante precarias. Y eso lo ilustramos en esta lámina. En esta lámina se ilustra el microambiente tisular de la glándula mamaria durante el embarazo y el ambiente tisular o el microambiente tisular de la glándula mamaria durante este proceso de involución que les he venido comentando. Si la paciente venía alojando durante el curso de la gestación una lesión subclínica, como les estoy señalando en la fotografía izquierda a su monitor, luego en el proceso que inicia el proceso de involución, sabemos que ese proceso de involución es necesario que ocurra una apoptosis masiva de células epiteliales, una deposición de fibroblastos, hay liberación de sustancias inflamatorias y hay una gran promoción de quimiotaxis local. De tal manera que se promueve que hay un microambiente inflamatorio y por lo tanto pro-oncogénico. Eso predispone a que en el momento en el posparto, si esa lesión subclínica venía alojándose en la glándula mamaria, es un microambiente ideal en donde esas células tienen mayor potencial para alcanzar el estroma y en el estroma alcanzar los vasos linfáticos, los vasos sanguíneos para realizar metástasis tanto locorregionales como metástasis a distancia. Y esto es el punto de vista en las investigaciones científicas, lesión subclínica, proceso de involución de la glándula mamaria, se compara con el proceso de cicatrización de las heridas, en donde hay una liberación importante de sustancias proinflamatorias que permiten sin duda alguna, en el caso de la glándula mamaria, el escape o el mayor potencial de esas células de realizar metástasis a distancia. Y esto es lo que explica que el embarazo asociado al embarazo, pero diagnosticado durante el posparto, la historia natural de la enfermedad tenga un pronóstico precario. Sin duda alguna, el embarazo y el periodo posparto están estrechamente relacionados. Sin embargo, la evidencia científica actual destaca que el cáncer de mama que se diagnostica en el curso de la gestación tiene un comportamiento totalmente distinto al cáncer de mama diagnosticado en el posparto por este microambiente tisular desfavorable, proinflamatorio, pro-oncogénico, lo cual le permite a las células tener un mayor potencial para realizar metástasis. Pero fíjense lo interesante que es que durante ese periodo puede impactar de manera negativa hasta 5 o 10 años después del nacimiento. De tal manera que vemos en esta gráfica, resaltado en la línea verde, es el pronóstico de las pacientes con cáncer de mama diagnosticado durante el parto, durante el posparto. Y fíjense que es una curva que tiene que bajar, es decir, que tiene un pronóstico desfavorable al compararlo, o un pronóstico al compararlo con el cáncer de mama diagnosticado durante el curso de la gestación, que es el que vemos resaltado acá en la línea azul. Este cáncer de mama que es diagnosticado durante el periodo posparto tiene la particularidad que tiene 2 veces mayor el riesgo de realizar metástasis a distancia cuando lo comparamos con el mismo estadio de la enfermedad en cáncer de mama no asociado al embarazo. De tal manera que el cáncer de mama que diagnosticamos durante el embarazo representa el 4% de todos los cánceres de mamas en mujeres en edades reproductivas. En este caso, las características clínicas del tumor y el pronóstico son indistinguibles de los cánceres de mamas que ocurren en mujeres jóvenes no embarazadas, mientras que el cáncer de mama, diagnosticado durante el periodo posparto, se produce incluso en un periodo de 5 a 10 años después de la gestación, por todo esto que les he venido hablando, según publicaciones científicas recientes. El 35 al 55% de todos los cánceres, representa el 35-55% de todos los cánceres de mama diagnosticados en mujeres menores de 45 años. Se asocia, como vimos en el diagrama anterior, con peores tasas de supervivencia y tiene un riesgo doble de realizar o de presentar metástasis en comparación con mujeres con cáncer de mama no asociados al embarazo en el mismo estadio de la enfermedad. El cáncer de mama asociado al embarazo, sin duda, bastante retador en el cual nos enfrentamos a distintos o a varios desafíos. Y el primero de ellos es que la mayoría de las directrices que disponemos en la actualidad derivan de estudios retrospectivos pequeños, es decir, con casuísticas muy pequeñas, y que además de ellos presentan limitaciones importantes en el seguimiento.
Y también porque ya de por sí el escenario tiene una serie de connotaciones y de consideraciones, no solamente éticas, sino desde el punto de vista legales y psicológicas. Y son desafíos desde el punto de vista diagnóstico, terapéutico y del manejo binomio madre, es decir, en cuanto al binomio, en cuanto al manejo obstétrico. Si a eso le sumamos que muchas pacientes cuando son diagnosticadas durante el curso de la gestación por temor se rehúsan a recibir cualquier tipo de tratamiento para esta enfermedad, entonces debemos de tener en cuenta que cuando lo decidimos tratar en el periodo posparto, no solamente es más costoso, sino que también es menos efectivo debido a la agresividad o a la historia natural de la enfermedad durante este periodo. En líneas generales, el cáncer de mama asociado al embarazo tiene una incidencia estimada actual de 1 por cada 1000 embarazos. Menos del 5% de todos los cánceres de mamas están asociados con el embarazo. La mayoría de las veces se diagnostican durante el periodo posparto. La edad o la mediana de la edad gestacional al momento del diagnóstico es entre las 17 y las 25 semanas. Y la mediana de edad de la paciente con el diagnóstico generalmente son 33 años. Y fíjense algo muy importante, que la edad superior a 30 años para alcanzar el primer embarazo a término es uno de los factores de riesgo mejor conocido para el desarrollo de cáncer de mama durante el embarazo. Y esto tiene que ver cuando la mama, si se posterga el proceso de maduración de la glándula mamaria que se adquiere con el primer embarazo a término. Y estadísticamente los estudios han demostrado que tienen menor riesgo aquellas mujeres que alcanzan su primer embarazo a término a los 30 años de edad. Y esto es algo que probablemente influya, probablemente no, sin duda, tiene influencia en la incidencia de esta patología. En estas estadísticas publicadas en 2016, con estadísticas de los Estados Unidos, anteriormente la mujer lograba su primer embarazo a término a los 24 años de edad, pero vemos que esa curva actualmente ha ido en ascenso. La mujer en estos tiempos actuales ha postergado la maternidad y para el momento de esta publicación la edad promedio en los Estados Unidos es a los 26 años de edad. Por supuesto que mientras más se postergue la edad para el primer embarazo a término, esa mujer tendrá mayor probabilidad o mayor riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. ¿Cómo abordamos una paciente con cáncer de mama asociado al embarazo? Con la realización del triple test mastológico, que consiste en la elaboración de la historia clínica mastológica, el apoyo de los exámenes complementarios, que son los estudios de imagen, y por supuesto hablamos de cáncer cuando tenemos un estudio histológico. En líneas generales, con mayor frecuencia, diagnosticamos el cáncer de mama en el periodo posparto, el 64%. Pero hay algo muy interesante, ha sido una lesión que la mayoría de las veces, por supuesto, ha estado presente en cualquiera de los trimestres del proceso de la gestación y que la mayoría de las veces ha sido subestimada por los cambios fisiológicos de la glándula mamaria propios del periodo. Sabemos que la glándula mamaria tiene un aumento de volumen, no solamente aumento de volumen, aumento de peso, a expensas del flujo sanguíneo y de la hipertrofia de las unidades ductos lobulares en preparación para el proceso de la lactancia. Sin duda alguna que estos cambios fisiológicos dificultan la exploración clínica y también imagenológica de la glándula mamaria. Y la mayoría de las veces fue un dato que la paciente lo manifestó en cualquiera de los trimestres y se le atribuyó a los cambios propios del embarazo. Eso explica que con mayor frecuencia hagamos el diagnóstico durante el periodo posparto, de tal manera que cuando ya realizamos el diagnóstico lo hacemos con signos clínicos evidentes, con un nódulo mamario que es palpable, generalmente con compromiso de la piel, bien sea edema, eritema, piel de naranja. En oportunidades pueden cursar con telorragia y con afectación ganglionar. Y hay algo muy importante, que ante la sospecha clínica de alguna lesión en la glándula mamaria, no debemos darnos el gusto de algún retraso. Por cada mes de retraso está demostrado que aumenta en un 1% la probabilidad de afectación ganglionar. Nos apoyamos en los estudios de imágenes complementarios ante un hallazgo clínico sospechoso. Y si bien es cierto que debemos evitar la exploración electiva desde el punto de vista imagenológico, la mayoría de las exploraciones radiológicas durante la gestación son procedimientos seguros. En esta lámina se ilustran los distintos efectos secundarios adversos ante la exposición a las distintas dosis de radiación. Pero en líneas generales,
las dosis por debajo a 0,05 grays no están asociados a efectos adversos, mientras que dosis por encima de 0,05 grays se asocian con malformaciones. Ante la sospecha de un hallazgo de interés clínico en la glándula mamaria, el primer estudio de imagen en el cual nos vamos a apoyar es con la ecografía mamaria. Como ustedes bien lo saben, es un procedimiento o un método diagnóstico seguro, no utiliza radiaciones sino ondas sonoras. Para este periodo, tanto del periodo de la gestación, el periodo del posparto o de la lactancia, es bastante útil para la evaluación de la glándula mamaria, aún con todas las modificaciones que tienen propias del proceso fisiológico, y nos permite evaluar la naturaleza de la lesión, es decir, si es una lesión sólida, si es una lesión quística, y además de ello, las características morfológicas de la misma. Ante la sospecha, debemos realizar una mamografía en sus dos proyecciones, lateromedial oblicua y cráneo caudal. Y si bien es cierto que durante este periodo la sensibilidad mamográfica está disminuida y por lo tanto se puede asociar a una alta tasa de falsos negativos, debemos hacerla con la intención no solamente de categorizar la lesión, sino también de descartar multicentricidad y multifocalidad. Es decir, la presencia de más de dos focos en el mismo cuadrante de la lesión que nos llama la atención, o de otros focos en distintos cuadrantes. Y es un procedimiento seguro que supone una exposición fetal muy por debajo de las dosis teratogénicas, incluso en sus dos proyecciones, tanto lateromedial oblicua como en la proyección cráneo-caudal. La resonancia magnética con gadolinio es un estudio bastante útil en mujeres con cáncer de mama no asociado al embarazo. ¿Qué sucede? Que por sí solo la resonancia magnética en evaluación de cáncer de mama no es útil, necesitamos el gadolinio. Y en este caso, pues sabemos pues que la resonancia magnética no utiliza radiaciones. Aquí el punto es que es útil en cáncer de mama cuando se hace con gadolinio. Y en este caso el gadolinio está contraindicado porque está demostrado que es hidrosoluble, atraviesa la barrera placentaria, alcanza la circulación fetal y se asocia con malformaciones, de tal manera que no podemos realizar resonancia magnética con gadolinio para la evaluación del cáncer de mama asociado al embarazo. Insisto en esto, que la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Radiología aceptan hasta 0,05 Gray como máxima dosis de radiación absorbida por el feto. Y en una mamografía estándar con sus dos proyecciones, craneocaudal y lateromedial oblicua, la dosis que recibe el feto es muy por debajo de esto, es decir, de 0,004 grays. Recordar que no es útil la resonancia magnética con gadolinio, porque el gadolinio está contraindicado es una categoría C por la FDA. Por supuesto que cuando tenemos el diagnóstico de cáncer de mama, nosotros debemos evaluar los sitios de metástasis a distancia. Recuerden que el cáncer de mama con frecuencia hace metástasis a pulmón, a hígado, a hueso y a cerebro. Entonces vamos a evaluar pulmón a través de una radiografía de tórax. Es un procedimiento seguro, supone una exposición a radiaciones muy por debajo. El ecosonograma abdominal es útil y sensible para la evaluación o la identificación de metástasis hepáticas, y el gammagrama óseo es útil para la evaluación de metástasis óseas. Sin embargo, este estudio se va a reservar para pacientes sintomáticas o en estadio 3 de la enfermedad. Como sabemos, para realizar el gammagrama óseo, este se realiza con tecnesio 99, y cuando vamos a realizárselo al paciente tenemos algunas consideraciones, o el servicio de medicina nuclear tiene o toma en cuenta unas consideraciones especiales. Lo primero es que la paciente debe mantenerse muy bien hidratada durante 48 horas, debe permanecer con una sonda Foley también durante 48 horas, ya que el tecnesio 99 se elimina por orina y debemos garantizar que la vejiga esté en reposo para de esta manera evitar la exposición de la vejiga urinaria con tecnesio 99 al útero grávido. No es útil ni es un indicador de sospecha de metástasis ósea realizar fosfatasa alcalina, ya que durante el proceso de la gestación normalmente las fosfatasas alcalinas están elevadas. Recordemos, como bien lo saben ustedes, que la fosfatasa alcalina se produce también en el tejido placentario. Hay uno de los estudios que siempre nos da temor realizar durante el proceso de la gestación, que es la tomografía computarizada, y a pesar que el Colegio Americano de Radiología y todas las guías dicen que es seguro usarlo durante la gestación,
si la resonancia magnética nos va a dar información igual que la tomografía computarizada, de preferencia entonces usamos la resonancia magnética, que sería muy útil para los casos de pacientes en quienes sospechemos incluso de metástasis cerebral porque tengan síntomas neurológicos asociados. No hacemos estudios para descarte de metástasis cerebral de rutina. Estos estudios los reservamos para pacientes que tengan síntomas neurológicos y que tengamos la sospecha de metástasis en cerebro. Hablamos de cáncer teniendo un soporte histológico en mano. Ante la sospecha o ante la presencia, como regla general, todo nódulo que persista por más de 2 semanas durante el proceso de la gestación, el posparto o la lactancia, debe ser sometido rigurosamente a todos estos estudios. Y de preferencia, siempre una biopsia con aguja gruesa por Trucut. No debemos realizar PAF porque durante este periodo la glándula mamaria tiene una serie de modificaciones histológicas importantes y por lo tanto se asocia una punción con aguja fina a altas tasas de falsos positivos y falsos negativos. Pero además de eso, si estamos pensando en cáncer, obligatoriamente luego vamos a necesitar un estudio de inmunistoquímica, el cual no es posible realizarlo desde una citología, sino que necesitamos un estudio de tejido, un estudio de una biopsia por Trucut. En líneas generales, desde el punto de vista histológicos, son tumores, en la mayoría de las veces carcinomas ductal infiltrantes, con pronósticos desfavorables, con un grado de diferenciación moderado a pobremente diferenciado, con presencia de otros indicadores de mal pronóstico como es invasión linfovascular. En la inmunistoquímica tienden a ser receptores hormonales negativos y la mayoría de las veces sobreexpresan proteínas HER2 positivo. Y el Ki-67 es alto, que es un indicador básicamente de replicación celular. Una vez que nosotros tenemos nuestra confirmación histológica, tenemos el tamaño de la lesión identificado desde el punto de vista clínico, imagenológico, y hemos realizado los estudios de extensión para evaluación de las metástasis a distancia, entonces nosotros vamos a estadificar a nuestra paciente, que esa estadificación, según la AJCC, no difiere de la estadificación o del TNM o de una paciente con cáncer de mama no asociado al embarazo. Sin duda alguna que el cáncer de mama asociado al embarazo le da la categoría al embarazo de un embarazo de alto riesgo. Y nosotros tenemos el objetivo de garantizar la salud materna y garantizar que ese embarazo llegue a término. Eso lo logramos a través del equipo multidisciplinario, oncología médica, perinatología o medicina materno-fetal, neonatología para el momento de la resolución obstétrica, radiomastología, el cirujano mastólogo, medicina nuclear, anatomía patológica y sin duda alguna también debemos pensar en el apoyo con psico-oncología. Debemos siempre, a pesar de que estamos tratando a una paciente con cáncer de mama, garantizar la integridad del binomio. En la mujer debemos evaluar la extensión de la enfermedad, si es diagnosticado durante el embarazo, determinar la edad gestacional y evaluaciones rigurosas de monitoreo fetal regular, ecomorfológico, perfil hemodinámico, Doppler materno-fetal, haciendo énfasis en ecocardiografía, neurosonografía, en la evaluación de la ganancia de peso fetal ponderal, la evaluación del índice de líquido amniótico, y en líneas generales estas evaluaciones son cada cuatro semanas. Sin embargo, el tiempo puede modificarse según algún hallazgo de las evaluaciones por parte de perinatología. Todo esto con el único objetivo de garantizar la salud materno-fetal a término y de ofrecerle un tratamiento adecuado a la paciente gestante. Para nosotros programar el tratamiento, además de la estadificación, debemos de tener en cuenta el tipo de tumor, la biología que tiene que ver con el estatus de los receptores, el estadio de la enfermedad, el momento del diagnóstico. ¿Fue diagnosticado durante la gestación o durante el periodo posparto? Si fue durante la gestación, ¿cuál es la edad gestacional de la paciente? ¿Y a qué pronóstico nos estamos enfrentando? En líneas generales, el tratamiento del cáncer de mama asociado al embarazo, como una regla, no difiere o no debe diferir del tratamiento de un cáncer de mama no asociado al embarazo. Claro está que hay una serie de consideraciones que debemos tener en cuenta, es decir, lo tratamos con cirugía, con tratamiento oncológico y la radioterapia se reserva para luego de la resolución obstétrica. No pretendo leerle estos algoritmos de trabajo, que son las guías actualizadas o los algoritmos de trabajo del MD Anderson, que toman en cuenta lo que les comenté, biología del tumor, el estadio de la enfermedad, el momento del diagnóstico, el trimestre,
que se asemejan muchísimo a las guías también de la última versión de la NCCN. Yo les he resumido de manera esquemática el siguiente algoritmo de trabajo. Abajo en el diagrama vemos la división de los distintos trimestres del curso de la gestación. Primer trimestre, segundo trimestre y el tercer trimestre. La quimioterapia es segura en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo. Sin embargo, hay consideraciones que debemos tener en cuenta. Sabemos que la farmacocinética y la farmacodinamia está alterada, ya que en el embarazo hay alteración del metabolismo hepático, hay alteración de la tasa de filtrado glomerular, también hay alteración en la disposición de las proteínas transportadoras y el índice líquido amniótico actúa pues como un tercer espacio. Esto es bastante desafiante para el cálculo de la dosis ideal de los distintos fármacos por parte de oncología médica. Fíjense que está contraindicada categóricamente la quimioterapia durante el primer trimestre porque se asocia pues con malformaciones y con abortos, pero luego del segundo y del tercer trimestre el riesgo de teratogenicidad por el uso de quimioterapia cae en un 3%. Claro está que administrado en el segundo y tercer trimestre no es inocuo. Debemos tener en cuenta que se asocia con crecimiento restringido intrauterino, bajo peso al nacer, aborto, mayor tasa de parto pretérmino, en el periodo perinatal con mielosupresión materno-fetal, con mayor tasa de infecciones por inmunosupresión, hemorragias, y en los efectos tardíos no hay alteraciones físicas o neurocognitivas ni gonadales asociadas por el uso de quimioterapia en el segundo y en el tercer trimestre de la gestación. En este diagrama están resumidos distintos esquemas o fármacos que se utilizan para tratar el cáncer de mama. No pretendo desglosar toda la tabla, pero fíjense que en las recomendaciones para la práctica clínica todos coinciden en los distintos fármacos que se utilizan, tanto agentes alquilantes, las antraciclinas, los taxanos, que son seguros en el segundo y en el tercer trimestre de la gestación. Hay algún tipo de tumores que les comentaban que tienen sobreexpresión de proteínas HER2-neo. Cuando esto es así, este tipo de tumores se benefician de terapias target o terapias dirigidas, que son básicamente inmunoterapia. Básicamente con terapias anti-HER2, uno de los más usados es trastuzumab o por su nombre comercial Herceptin. Lamentablemente, este es un fármaco que no se puede usar en ninguno de los trimestres del proceso de la gestación. Ni trastuzumab, ni pertuzumab, ni bevacizumab. Por la razón de que se asocia con mayor tasa de oligo o anhidramnios. Y se ha planteado la hipótesis de que la tasa de oligohidramnios o anhidramnios tiene que ver porque el urotelio fetal sobreexpresa esta proteína HER2 y por lo tanto el fármaco se une a ella. Y no solamente eso, sino que sabemos que esta inmunoterapia disminuye los factores de endotelio vascular y por lo tanto disminuye o altera la reabsorción del líquido amniótico. Y eso es lo que pudiera explicar como efecto secundario oligo o anhidramnio, de tal manera que está contraindicado cuando los tumores o los cánceres de mama asociados al embarazo sobreexpresan HER2 y esto debe reservarse para el momento del posparto, la terapia inmunológica. Otro de los medicamentos que son una herramienta esencial para tratar el cáncer de mama y que los indica oncología médica es el tratamiento endocrino. El tratamiento endocrino se debe reservar para pacientes que son receptores hormonales positivos. En caso del tamoxifeno está categóricamente contraindicado, se asocia con el síndrome de Goldenar, que son básicamente malformaciones óculo-aurículo-vertebrales, o con el síndrome de Pierre-Robin, que se asocia con micropnatia, glotosis y con paladar hendido. Sabemos que los pacientes que son sometidos a tratamientos con quimioterapia, estos son tratamientos inmunosupresores, y muchos de ellos, en algunos de sus controles, pudieran requerir factores estimulantes de colonia. Los factores estimulantes de colonia son categoría C por la FDA durante el periodo de la gestación. Aquí hay que evaluar riesgo-beneficio en caso de que un paciente llegue a necesitarlo. Y los bifosfonatos están contraindicados porque permanecen en el hueso mineralizado por mucho tiempo.
En cuanto al tratamiento quirúrgico, está ilustrado en verde y fíjense que es seguro en cualquiera de los trimestres de la gestación. En el primer trimestre, o en ninguno de los trimestres, la anestesia está asociado con un efecto teratogénico y también está demostrado que la cirugía no se asocia con alta tasa, no se asocia con tasas elevadas ni de aborto ni de partos pretérminos según el trimestre cuando se realice la intervención. El gol estándar en cuanto a tratamiento quirúrgico para cáncer de mama, disculpen, hay un micrófono abierto. El gol estándar del tratamiento quirúrgico para el cáncer de mama asociado al embarazo es la mastectomía total con ganglio centinela si la axila es clínicamente negativo. Y si vamos a hacer ganglio centinela durante el embarazo, el procedimiento es seguro para la identificación del ganglio centinela solo con tecnesio 99. Durante el embarazo no podemos realizar ganglio centinela con azul patente, ya que no está demostrado que su seguridad durante el proceso de la gestación. No está demostrado si este atraviesa o no la barrera placentaria. O una mastectomía radical que consiste en extirpación completa de la glándula mamaria con su piel, areola, pezón y la disección de los ganglios linfáticos. Entonces, el procedimiento quirúrgico es seguro en cualquiera de los trimestres y el gol estándar de la cirugía son la mastectomía total con ganglio centinela o la mastectomía radical. Pero hay algo bien interesante que en mastología no siempre hacemos tratamientos quirúrgicos mutilantes o agresivos como son la mastectomía radical o la mastectomía total. Realizamos también otros tipos de procedimientos más conservadores, como son las mastectomías parcial oncológicas, que consisten en extirpación del tumor con un margen de tejido sano a su alrededor. Sin embargo, este tratamiento se reserva para pacientes con estadio temprano de la enfermedad, estadio 1 y 2, para que el tratamiento sea efectivo debe ser complementado con radioterapia. Ya que hay un punto importante, nosotros no podemos realizar un tratamiento preservador si la paciente fuese candidata ni en el primero ni en el segundo trimestre, porque no podemos garantizarle la administración de radioterapia, la cual está contraindicada durante cualquier trimestre de la gestación. Ahora bien, si hemos diagnosticado el cáncer de mama y es un estadio temprano y lo hemos diagnosticado en el tercer trimestre que está cerca de la resolución obstétrica, si la paciente es candidata podríamos ofrecerle un tratamiento preservador porque tenemos la seguridad que estamos cerca de la resolución obstétrica y le vamos a garantizar el tratamiento con radioterapia luego de esto. Pero fíjense que les he comentado que no se puede administrar radioterapia o no hacemos tratamiento preservador en el primero y en el segundo trimestre porque no le podemos garantizar radioterapia a los pacientes. Y les traigo este trabajo bastante interesante que es la administración de radioterapia intraoperatoria con electrones que se ha llevado a cabo en 3 centros en Italia y uno de ellos es en el Instituto Europeo de Oncología. Y es un estudio bastante interesante. Antes quiero recordarles que la radioterapia intraoperatoria es un procedimiento que se realiza en mujeres en quienes tienen un estadio temprano de la enfermedad, en donde retiramos el tumor con tejido sano a su alrededor y dentro de la misma cirugía se le administra radioterapia intraoperatoria. En este caso, el estudio es radioterapia intraoperatoria con electrones. Este estudio es bastante interesante y tuvo diseñado en 2 fases. Una primera fase que incluyeron a un total de 5 pacientes con cáncer de mama no asociado al embarazo en el estadio temprano de la enfermedad. Y ellos evaluaron la dosimetría, es decir, evaluaron la absorción de radiación en la cavidad subdiafragmática, en la cavidad uterina y en las fosas ováricas. Y demostraron que el promedio de absorción de la dosis de radioterapia intraoperatoria con electrones en cavidad subdiafragmática fue un promedio de 5,5 miligrays. Una vez que ellos demostraron la absorción de la dosis de radiación en cavidad subdiafragmática, pasaron a una segunda fase que fue una fase clínica, en donde incluyeron a una paciente con cáncer de mama asociado al embarazo en el primer trimestre con un estadio temprano de la enfermedad, a quien le hicieron tratamiento preservador y en quirófano le dieron radioterapia intraoperatoria. Midieron también la dosimetría con unos dosímetros terminoluminiscentes en cavidad subdiafragmática, en útero y en fosas ováricas. Y demostraron que la absorción de radiación en la cavidad subdiafragmática fue incluso inferior a la de las mujeres no embarazadas, de 4,3 comparado a 5,5.
Pero algo mucho más interesante es que la dosis esperada para el feto se estimó en 0,84 miligray, que eso fue 0,04% de la dosis prescrita de 21 gray. Hacen la salvedad en el estudio, en este primer estudio, que de acuerdo con las recomendaciones emitidas por las agencias de protección radiológica, el riesgo es insignificante si la dosis fetal no excede 1 miligray, mientras que dosis de unos pocos miligray todavía se consideran aceptables. Y dentro de sus conclusiones, ellos arrojan que pareciera ser seguro una dosis anticipada de radioterapia intraoperatoria con electrones, reservando el resto del tratamiento de radioterapia para luego de la resolución obstétrica. También hacen algunas consideraciones dentro de sus conclusiones que como la dosis absorbida estimada para el feto de radioterapia intraoperatoria con electrones es comparable con la de los exámenes radiológicos extraabdominales, no se espera un aumento en la incidencia de enfermedades hereditarias ni de cáncer infantil. 2 meses después del parto, la paciente recibió el resto de tratamiento de radioterapia y por fraccionada a toda la mama, utilizando técnica de radioterapia de intensidad modulada. El último seguimiento a los 5 años, la paciente estaba libre de enfermedad y su hijo goza actualmente de buena salud. Además ha mostrado un desarrollo normal según el percentil de edad y tamaño. Y a pesar de que, si bien es cierto, esto no es un estudio que actualmente nos va a dar directrices para ofrecer radioterapia intraoperatoria con electrones a nuestras pacientes con cáncer de mama, estadio temprano asociado al embarazo, sin duda alguna que esto es pionero y probablemente más adelante con mayor número de pacientes donde se demuestre mayor seguridad, sin duda alguna que va a cambiar las directrices para ofrecer tratamiento preservador en el primer y segundo trimestre del embarazo. Otro estudio bastante interesante que también fue realizado en 3 centros en Italia y uno de ellos en el Instituto Europeo de Oncología, era, bueno, y si le hacemos tratamiento preservador a las pacientes, es decir, hacemos una mastectomía parcial oncológica a pacientes con cáncer de mama asociado al embarazo en el primer trimestre y no le damos radioterapia intraoperatoria y vamos a darle radioterapia luego de la resolución obstétrica, ¿qué pasa? Entonces, estuvo diseñado el estudio con 2 brazos. El grupo estudio, constituido por 30 pacientes, a quienes les realizaron los distintos procedimientos preservadores que vemos acá, bien sea la resección del tumor con biopsia de ganglio centinela o la resección del tumor con biopsia de ganglio centinela y si daba positivo disección ganglionar axilar o la resección del tumor con disección ganglionar axilar. Y el grupo control fueron 13 pacientes a quienes se les ofreció la cirugía estándar, la mastectomía total o la mastectomía radical. Luego, cuando evaluaron a estas pacientes, de esas 30 pacientes a quienes les hicieron tratamiento preservador en el primer trimestre del embarazo, solamente de esas 30, 4 presentaron recaída. Y lo interesante fue que las recaídas las presentaron 6, 13 años después del procedimiento. No hubo diferencia significativa, estadísticamente significativa, con las recaídas con el tratamiento estándar. 3 de las pacientes recibieron el tratamiento indicado en su momento, bien sea con quimioterapia o con tratamiento endocrino, y la radioterapia la recibieron luego de la resolución obstétrica. Y una de las pacientes se negó a recibir tratamiento durante toda la gestación y aún luego de la resolución obstétrica no recibió radioterapia. Esta paciente presentó dos recaídas. Entonces, en este estudio también, a pesar de que tienen una muestra bastante pequeña y no es para tomarlo en cuenta como directrices del tratamiento del cáncer de mama asociado al embarazo en estadios tempranos para ofrecer tratamiento preservador en el primer y segundo trimestre, sin duda alguna que se van a ir sumando pacientes a estos ensayos y esto nos cambiará las directrices que le podemos ofrecer a nuestras pacientes cuando le diagnosticamos en el embarazo. En cáncer de mama, en la población general, cuando diagnosticamos cáncer de mama y hacemos tratamientos bastante amplios, le ofrecemos algún tipo de reconstrucción a las pacientes. Sin embargo, la reconstrucción está contraindicada durante el proceso de la gestación, principalmente con tejidos autólogos, ¿ok? Pudiéramos ofrecer, o cirugía plástica pudiera ofrecer una reconstrucción temporal, bien sea con expansores o con implantes mamarios, pero nunca con tejidos autólogos, bien sea reconstrucciones con músculo dorsal o con músculo recto abdominal, pues porque son cirugías, además, no solamente no podemos hacer una reconstrucción con recto abdominal en una gestante, pudiéramos pensar, ¿podemos hacer un dorsal? No, está contraindicado porque son cirugías que requieren de muchísimo tiempo quirúrgico y no es lo que estamos buscando en este momento.
¿Cómo es el pronóstico en líneas generales de las pacientes con cáncer de mama asociado al embarazo? En este metaanálisis reciente, publicado el año pasado, pues demuestra lo que siempre hemos revisado en las literaturas, que tienen un pronóstico, una sobrevida libre de enfermedad y una sobrevida global por debajo en comparación con mujeres con el mismo estadio de la enfermedad, pero que tienen cáncer de mama no asociado a la gestación. Cuando hacemos la resolución obstétrica, esto es por cuenta del grupo de obstetricia y lo harán según la indicación obstétrica. Pero debemos de tener en cuenta que debemos suspender la quimioterapia de 3 a 4 semanas antes de esa resolución obstétrica para evitar mielosupresión neonatal. El parto después de las 37 semanas debe ser el objetivo en líneas generales, sin comprometer, por supuesto, la seguridad materna y también la seguridad fetal. Y debemos tener también en consideración las posibles complicaciones, sepsis, hemorragia y muerte fetal. Se han descrito en la revisión de la literatura hasta un 30% de metástasis de cáncer de mama a placenta. En cuanto a la lactancia materna, mientras el paciente, si es diagnosticado durante el posparto y está recibiendo tratamiento con quimioterapia, mientras está recibiendo tratamiento con quimioterapia, está contraindicada. Entonces, es importante que le preocupa a las pacientes cuando si hacemos un tratamiento preservador y recibe radioterapia, ¿puedo yo dar lactancia? Sí, se le explica a la paciente que, sin embargo, en la mama operada y que recibió radioterapia, el volumen de producción de leche pudiera ser un poco menor y pudiera estar más comprometida, no solamente por el procedimiento quirúrgico, sino también por la fibrosis o los cambios propios de la radioterapia. Algo que nos preocupa y que le preocupa al paciente que ha superado un cáncer de mama luego del embarazo. ¿Cuándo puedo volver a embarazarme? Y realmente de esto se ha escrito mucho. Aquí no hay una guía exacta, ¿no? En líneas generales, bueno, no nos vamos a guiar por el carcinoma ductal in situ porque no es el diagnóstico con frecuencia que se hace en cáncer de mama al embarazo. Con mayor frecuencia es carcinoma ductal infiltrante. Pero en líneas generales, la mayoría de las literaturas describen que se puede intentar 2 o 3 años posterior a haber superado, o 2 o 3 años luego del diagnóstico de cáncer de mama asociado al embarazo. Y si hay ganglios positivos, debería postergarse hasta 4 años. Vuelvo y digo, esto no es mandatorio, esto se debe discutir con todo el equipo multidisciplinario, oncología, obstetricia, con la paciente, planteándole los distintos escenarios, incluso con anatomía patológica, porque se deben evaluar todos los factores pronósticos de la enfermedad y todos estos detalles histológicos que son importantes. Pero en este metaanálisis es bastante interesante, publicado recientemente, en donde nos responden dos cosas, ¿no? ¿Qué porcentaje de pacientes, luego que han superado un cáncer de mama asociado al embarazo, pueden lograr un embarazo natural posterior? Y la otra pregunta que nos responde este metaanálisis, ¿hay un impacto o un cambio en la sobrevida libre de enfermedad y en la sobrevida global en las mujeres que han superado un cáncer de mama asociado al embarazo cuando logran tener un embarazo natural posterior? Bueno, fíjense que en este metaanálisis evaluaron a pacientes que tuvieron varios tipos de cáncer. En general, las pacientes con cáncer tenían un 35% menos de probabilidad de tener un embarazo posterior en comparación con la población general. Y las que menos tuvieron probabilidad de embarazarse fueron las pacientes que tuvieron cáncer de cuello uterino. Pero en las pacientes con cáncer de mama, en comparación con la población general, tenían una probabilidad reducida del 60% de tener un embarazo posterior. ¿Y cómo fue en ese grupo de pacientes que se embarazaron luego de haber superado el cáncer de mama asociado al embarazo? Mejoró significativamente la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida libre global cuando lograron un embarazo natural posterior. Entonces, esto es bastante interesante. ¿Qué podemos concluir? Bueno, debe indicarse mamografía en toda mujer mayor de 35 años de edad en su consulta preconcepcional. Es obligatorio la exploración mastológica en las gestantes durante sus controles prenatales. Y nunca subestimar algo que nos manifieste la paciente o algo que encontremos nosotros en la exploración clínica. Muchas veces la lesión estaba en cualquiera de los trimestres y se hizo más evidente, lógicamente, durante el periodo posparto. Y eso es algo que debemos evitar. Por cada mes de retraso, les comentaba que aumenta en un 1% la probabilidad de metástasis ganglionares. Está indicada la ecografía en toda gestante o mujer en la lactancia que curse con un nódulo mamario para categorizarlo, para evaluar la naturaleza de ese nódulo.
En caso de lesiones sólidas ecográficamente sospechosas, está indicada la mamografía con protección abdominal en sus dos proyecciones, lateromedial oblicua, craneocaudal. Es seguro y vimos que supone una exposición fetal muy baja a las radiaciones. La confirmación histológica de todo nódulo es obligatoria, y todo nódulo de aparición reciente y que persista por más de 2 semanas en el embarazo o en la lactancia es mandatorio, es obligatorio. En caso de malignidad, es seguro realizar los estudios de extensión. Vimos, podemos evaluar los sitios a distancia. Y el tratamiento eficaz del cáncer de mama es posible y además de ello es eficaz, como lo vimos. La cirugía es segura en cualquier trimestre, la neoadyuvancia es segura en el segundo y en el tercer trimestre, la biopsia de ganglio centinela en el caso de axilas negativas es segura con tecnesio 99, no con colorantes o con azul patente. La radioterapia adyuvante está indicada y es segura únicamente luego del posparto. El estudio que le comenté es radioterapia intraoperatoria como una dosis adelantada con radioterapia de electrones. Son ensayos clínicos que hasta los momentos no son directrices y les comentaba que sin duda alguna eso va a ampliar más adelante las directrices o las nuevas formas de tratar el cáncer de mama. Y siempre el tratamiento se debe discutir por un equipo multidisciplinario. Yo esta imagen ha estado mucho en redes, desconozco su autor, pero no queremos ver a una madre de esta manera, queremos ver una madre disfrutándose su proceso de gestación y su proceso de posparto. Y en eso pues nosotros debemos trabajar, no subestimar y siempre incluir la exploración mastológica en cada uno de los controles. Me encontré esta frase en estas literaturas, que la interrupción de la gestación no mejorará el pronóstico oncológico de la madre. Es mejor terminar con la enfermedad que terminar con el embarazo. Y ustedes sabrán mejor que yo, en Venezuela no hay legislación para la interrupción del embarazo. Por su atención, muchísimas gracias. Agradezco pues a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y al Laboratorios Leti por la invitación. Quedo atento para las dudas y comentarios. Gracias por su atención. Bueno, excelente conferencia, doctor López. Bueno, no cesan por acá, por el chat, numerosísimas felicitaciones de todas las personas, 215 personas en promedio que estuvieron en esta actividad, provenientes o presentes de todas las partes de nuestra geografía nacional, del occidente, del oriente, del centro del país, incluso personas que están de otras partes de la geografía planetaria, dándole su felicitación. Una de ellas inclusive nos dijo que de lujo, y le dije yo, bueno, de lujo como todos los invitados que traemos nosotros por parte del Laboratorio Leti a nuestras actividades. De verdad que un gran honor tenerlo por acá, mi estimado. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos. Bueno, mire, recordándoles antes de comenzar con el proceso de preguntas, que esta actividad está siendo grabada y una vez pasada será colgada en nuestro canal de YouTube, Laboratorios Leti SAP. Bueno, por acá tenemos una primera pregunta, mi doctor López. Dice acá, doctor López, muy bien explicada su exposición. Los estudios publicados nos dan una paridad en edades adultas, pero nuestra maternidad es muy alta en menores de 18 años, donde la glándula mamaria aún se encuentra en desarrollo y es más densa. Los tipos histológicos lobulillares tienden a ser bilaterales. ¿Hay alguna experiencia al respecto? No, bueno, en cuanto a la edad, sí, en nuestro país generalmente la mujer tiende a embarazarse más temprano.
Y bueno, mientras más temprano logre su primer embarazo a término, está demostrado que la mama se hace más resistente a la carcinogénesis a largo plazo. Eso en cuanto al tema de la edad. Claro está que la mama en edades jóvenes es bastante densa y se sabe pues que la densidad actualmente o el aumento de la densidad mamaria es un factor de riesgo también aislado para cáncer de mama. En cuanto al carcinoma lobulillar, el tipo histológico, sí es cierto que el carcinoma lobulillar tiende a ser no solamente multifocal y multicéntrico, es decir, de varios focos en un mismo cuadrante o en distintos cuadrantes, sino que también estadísticamente tiende a ser una lesión bilateral. Pero en cáncer de mama, el tipo histológico en el 80% de los casos es el carcinoma ductal infiltrante el más frecuente. Perfecto, muy bien. Y el mismo colega pregunta adicionalmente lo siguiente. Dice que en cuanto al tratamiento, los ciclos de quimio durante el embarazo son con la misma frecuencia en la no embarazada. Son con la misma frecuencia, generalmente cada 21 días. No hay modificaciones en la frecuencia. Lo que sí, bueno, es retador, como les comenté en un principio, los cálculos de las dosis, porque pues la farmacocinética y farmacodinamia está bastante comprometida. Y aquí el oncólogo considera varias cosas: metabolismo hepático de la paciente embarazada que está alterado, la tasa de filtrado glomerular, la poca disponibilidad o alteración en la disponibilidad de las proteínas transportadoras y el líquido amniótico que actúa como un tercer espacio. Entonces esto es bastante retador para la dosis óptima en la paciente, de no quedarse por debajo ni tampoco de sobretratarla. Y en cuanto a la frecuencia, es cada 21 días, no hay cambios. Perfecto. Generalmente el rechazo del niño a la lactancia de la mama enferma, ¿okay? La lleva pues a presentar mastitis, y esto a veces es mal orientado. ¿Qué hacer al respecto para evitar la mastitis en estos casos? Bueno, no hay nada para evitar la mastitis, ¿no? Aquí lo que hay es que corregir básicamente el agarre. Actualmente hay estudios recientes en donde el uso de probióticos, generalmente, no recuerdo el número de colonias, pero no son todos los antibióticos, tiene un efecto preventivo en la parte de mastitis. Honestamente no recuerdo el número exacto de unidades formadoras de colonias de estas poblaciones de probióticos, pero que han mostrado efectividad. Okay. Doctor, por acá nos preguntan si usted puede dar algunas palabras adicionales acerca de la crioablación. Bueno, de crioablación se ha hablado mucho. Inicialmente fue un procedimiento que se ha usado para terapias o para cirugías benignas, ¿no? En donde a través de una probeta que va a suministrar el CO2, se perfora bajo guía ecográfica la lesión nodular. En este caso vamos a hablar de fibroadenoma, en donde básicamente se va a tratar con una quemadura frío, con CO2. En cáncer de mama ha circulado mucho en redes y probablemente por allí venga el comentario de que con crioablación tratar un cáncer de mama se va de la quimioterapia y se va de la radioterapia. No, realmente eso no es así, eso no ha mostrado seguridad, no es un tratamiento estandarizado para cáncer de mama. Sí, perfecto. Sí, probablemente la pregunta venía por ese lado. Sí, porque ha circulado mucho sí, eso, sí, es que como un tratamiento que dice que va de la radioterapia y va del tratamiento oncológico. No, no es así. con el tema del COVID, que ya tenemos ya, bueno, ya más de año y medio en esto, nos dimos cuenta que la pandemia de infodemia es más grave que de la infección por SARS-CoV-2. Y con el tema del cáncer es igual. O sea, aparece cualquier cantidad de cosas que desvían la atención del correcto tratamiento y abordaje de nuestras pacientes oncológicas. Y bueno, es un caso de abordaje. Gracias por su respuesta. Doctor, cuando iniciaba su conferencia nos decía que, bueno, realmente los números en Venezuela no estaban muy claros, ¿no? En su experiencia actual, ¿cuál es, digamos, la frecuencia de esta entidad en embarazadas en nuestro país? Bueno, honestamente yo no tengo estadísticas, y creo que no están desglosadas tampoco, sobre cáncer de mama asociado al embarazo. Puedo hablar en la unidad, sí, puedo hablar en la unidad en donde yo trabajo, en la unidad de patología mamaria del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario de Caracas, y si mal no recuerdo, en los últimos 8 años
hemos tenido o hemos tratado a 5 o 6 pacientes con cáncer de mama asociado al embarazo. Pero las estadísticas de podemos Venezuela, afirmar. sí, no, Exacto, honestamente no no tengo ese, tenemos. no tengo ese no. Sí, ok, perfecto. Por acá otra pregunta, aparte de las felicitaciones que usted ha venido aquí, saludos incluso desde Paraguay también. Por acá nos preguntan, ¿cómo nos podemos comunicar con el doctor López? Creo haber visto en su última diapositiva la dirección, ¿no? Sí, Entonces, bueno, arroba DR Marco sin S López. ok, @DR Marco López. Perfecto. Correcto. De todas maneras, aprovecho de recordarles a los colegas, si se están conectando ahora, alguno de ellos, que esta actividad está siendo grabada y perfectamente esa coordenada la podrán observar una vez que ustedes puedan disfrutar nuevamente de esta excelente conferencia en nuestro canal de YouTube, Letizap. Por acá nos pregunta una de las colegas, ¿por qué se dice que la lactancia materna previene el cáncer de mama? Además se dijo que si hay desarrollo de un cáncer durante el embarazo, la lactancia lo va a frenar. Sí, les comentaba, bueno, la lactancia confiere un efecto protector porque durante ese momento, como les explicaba en el diagrama, la glándula mamaria o los receptores de estrógenos y progesterona aumentan su resistencia o hay un proceso de sensibilización de esos receptores. Es decir, en líneas generales, la glándula mamaria en ese periodo capta menos estrógenos y progesterona. Al captar menos estrógeno y progesterona, pero principalmente el acoplamiento del estrógeno a su receptor, la glándula mamaria evade todos los metabolitos mutagénicos y genotóxicos que derivan de ese acoplamiento. Entonces, por allí confiere un efecto protector y lo otro es que sabemos que la lactancia materna induce un proceso anovulatorio. Entonces, le da un descanso de la exposición hormonal a las pacientes también. Oye, ok, muy bien. En los tipos moleculares triple negativos en estadios mayores a 2B que reciben quimioterapia, ¿se puede utilizar carbón vegetal para identificar el tumor y valorar la respuesta patológica? No hay estudios que demuestren la seguridad del carbón vegetal ni de colorantes como azul, en el caso que se usa para ganglio centinela, porque no está demostrado que ellos no atraviesen la barrera placentaria. Perfecto. Por acá hay una pregunta controversial. Dice, doctor López, en mi práctica diaria de mastología, las pacientes con cáncer de mama no son nuligestas. Al contrario, son multigestas, contrario a lo que indica la literatura. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, bueno, básicamente siempre conocemos los factores de riesgo, ¿no? Pero cuando hacemos un diagnóstico de cáncer de mama poblacional, la mayoría de las veces no encontramos que hayan factores de riesgos asociados. Y eso es así. Perfecto. Una de las colegas pregunta por acá, entonces ante la sospecha de cáncer por la presencia de un nódulo durante 2 semanas, la indicación es mamografía, eco y trucut. Como regla general, todo nódulo que se presente de aparición reciente en el embarazo o en la lactancia que persista por más de 2 semanas debe ser evaluado con todos los mecanismos que hemos descrito. En primera instancia, un ultrasonido mamario para evaluar la naturaleza, si es sólido o si es quístico, y si es sólido, vamos con la mamografía y posteriormente con el estudio histológico que es la biopsia por trucut. Perfecto. Y aquí hay un comentario muy bueno donde dice que las lesiones en la mama enferma posparto en un alto porcentaje pudieran o son debidas a lesiones malignas. El bebé no succiona la mama enferma. Es como un signo de alarma que para el médico tratante debe digamos, darle la llamada para hacer una biopsia de ese nódulo. Bueno, realmente desconozco si deberíamos considerar que porque el bebé rechace el pecho, eso sea un signo de alarma. Yo honestamente no tengo conocimientos al respecto y honestamente en lo que he revisado no he leído nada al respecto. Sí, es correcto. Paciente con sospecha de cáncer, mamografía después de la suspensión de la lactancia o mientras esté lactando, o sea, se puede hacer mamografía. Sí, en este caso vamos a hacer una mamografía diagnóstica y la podemos realizar durante la lactancia. No debemos esperar la suspensión de la lactancia. Es una mamografía diagnóstica que la podemos hacer en cualquier momento,
considerando, por supuesto, la alta tasa de falsos negativos, la baja sensibilidad del estudio durante ese periodo, pero es mandatorio. Perfecto. Por acá, bueno, saludos al doctor Gómez, quien nos da le felicita, doctor Marco, y le dice por acá como sugerencia, cuidado con el gamagrama óseo, en nuestro servicio no lo indicamos. Recordar en pacientes con cáncer de mama asociado al embarazo, bajo tratamiento con tamoxifeno, está contraindicada la lactancia. Correcto, doctor Álvaro, muchísimas gracias, es así. Gracias por su aporte. Tomosisis en pacientes lactantes. Sí, también podría ser útil. Perfecto. Bueno, no recuerdo que lo hayas mencionado durante la audiencia, pero evidentemente todas estas procedimientos deben venir precedidos del adecuado consentimiento informado de las pacientes para, por supuesto, de la comunicación existente pues, entre el médico y su paciente, ¿no? Es así. Todo consensuado y debidamente informado. Correctamente. Buenas noches, doctor. ¿Existe alguna diferencia o mayor beneficio en el uso del láser en la intervención quirúrgica versus la intervención tradicional en una embarazada con cáncer de mama? No hacemos cirugía con láser en cáncer de mama. No está planteado, ¿no? No. Por acá, la doctora Lugo nos pregunta, ¿hacer biopsia ecoguiada antes de mamografía? No, primero los estudios de imágenes los documentamos con imagenología, ultrasonido, mamografía, y luego vamos al estudio histológico. No hacemos estudio histológico sin tener los estudios de imágenes. Perfecto. Primero documentamos el nódulo. Sí, de acuerdo con usted, doctor. Por acá nos dicen o lo felicitan, es bueno recalcar eso de que no debe abandonarse la lactancia para poder realizar la mamografía. Correcto. Okay. Bueno, por acá, si no hay más preguntas, no tenemos otra intervención, aparte, como le dije, pues de la cantidad enorme, doctor, de felicitaciones. De verdad, su conferencia fue bien concisa. Y bueno, precisamente adaptada pues a lo que pensamos al principio de enfocarla en el marco de la conmemoración del mes de la prevención del cáncer de mama. ¿Cuándo planteamos la interrupción del embarazo? Pregunta la doctora Torres. Bueno, con eso concluí la presentación, ¿no? Eso no va a mejorar el pronóstico y en Venezuela no hay legislación, no. Ustedes me corregirán, pero hasta donde revisé no hay legislación para interrupción del embarazo. No. En realidad, por eso le decía también lo del consentimiento informado. O sea, el manejo el manejo oncológico de la paciente debe prevalecer por encima de todo. Y si esto implicara la pérdida del producto de la gestación, esto debe ser informado a la paciente, como parte de los riesgos inherentes al tratamiento oncológico. ¿Okay? Pero tal cual, no va a mejorar el pronóstico el interrumpir el embarazo antes de tiempo. Bueno, doctorísimo, no tenemos más preguntas por acá. ¿Alguna palabra final que quiera dejarles a nuestro público que todavía permanece acá? Más de 200 personas en sala. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a la sociedad, a Laboratorios Letis por la invitación, a cada uno de los que se conectaron pues por su tiempo. Como mensaje pues importante no subestimar cualquier hallazgo en una gestante o en una paciente durante el proceso de lactancia. Siempre pensar un poquito más allá, ¿no? Pensar un poco con malicia, y que eso nos permitirá sin duda hacer el diagnóstico lo más temprano posible en medio de todo este panorama que implica el cáncer de mama asociado al embarazo. Muchísimas gracias, doctor. Aquí un par de comentarios finales en relación al tema de la interrupción del embarazo. La doctora Dumitru nos dice que el aborto inducido es tipificado como delito Código Penal. Y el doctor Julio César Lacruz lo dictará el Comité Materno-Fetal de acuerdo a las condiciones
madre-feto. Lo que puedo agregar es que en nuestro país sí está tipificado como un causal de aborto terapéutico o permitido, es cuando este ocurre en condiciones de vida de la madre corre peligro. Si esto no es así, pues el embarazo debe continuar hasta su finalización de forma espontánea. Bueno, no me queda más sino agradecer a todas las personas que estuvieron acá en sala y en primer lugar, por supuesto, al doctor López por su excelente conferencia. Ha sido un verdadero honor tenerlo por acá. Esperamos poderlo tener más adelante en alguna otra actividad como la que estábamos comentando tras bastidores antes de comenzar esta conferencia. Y recordándoles una vez más que esta actividad ha sido grabada y una vez que demos por terminada la misma, pues será colgada en nuestro canal de YouTube, Laboratorios Leti SAP. A todos ustedes, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, y de sus empresas hermanas genéricos venezolanos Membren y Laboratorios de Controles, les damos las gracias por su presencia. Estén pendientes de nuestras redes sociales, en especial pues de nuestra cuenta de Instagram @lapisoleti y de nuestro canal de YouTube Laboratorios Leti SAP para estar al tanto de todas las actividades de educación médica continua que el Gran Laboratorio de Venezuela trae para ustedes. Será entonces hasta la próxima. Muy buenas noches y una vez más muchísimas gracias a todos. Mi respeto, doctor López. Hasta la próxima. Buenas noches. Chao. Gracias, buenas noches.